Buen día chicos, bienvenidos a viernes de nuestro devocional, de la segunda semana de julio de nuestro devocional eh, que ya estamos teniendo de modo virtual. Me trae algunos recuerdos del inicio de pandemia, pero es una oportunidad hermosa que también se va a poder compartir con otras personas si en caso viene a bien para ti. Como también recuerden que tenemos los textos que vamos a ir leyendo, que debemos ir meditando, que tienen que ver con las clases que venimos estudiando los sábados. Así que separa este tiempo para el Señor, no tanto para escucharme o para cumplir con un rol de la iglesia, sino para cumplir con el Señor, un tiempo personal que debes tener. Nosotros solamente somos una ayuda, esta es una herramienta, pero recuerda que cada día debes tener un tiempo especial con el Señor. Como te mencionaba anteriormente, procura tenerlo desde lo más temprano de tu día y meditarlo durante el día. Y este tema, hoy día nos toca solamente dos versículos que realmente son impactantes, que vienen desde Pablo y tiene que ver con nuestro carácter. Ya hablábamos del amor, hablábamos de la condición de nuestro corazón para dar, la disposición que tenemos, pero hoy día vamos a hablar de algo interesante y para ello vamos a tener un tiempo de oración y pedirle al Señor que nos guíe. Bendito Señor, Padre Celestial, nuevamente estamos ante tu presencia en gratitud, en busca de tu misericordia, Señor, para seguir aprendiendo de tu palabra, para seguir entendiendo, Señor, qué es lo que tienes para nosotros y para escuchar lo que nos hablas y no solamente quedar como oidores, sino que también podamos ponerlo en práctica, Señor. Te lo pido por mi corazón, por mi carácter, y de la misma manera te pido por cada uno de mis hermanos que pueda estar escuchándome ahora. Y también, Señor, por nuestra iglesia, por nuestro país, que seas tú obrando, Señor, en el que podamos seguir nosotros compartiendo el Evangelio y ser herramientas útiles para el crecimiento de tu gloria, de tu pueblo, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar eh, perdón, a veces me desconcentro un poquito, leyendo el capítulo 10, versículo 1 y 2, nada más, de Segunda de Corintios. Ya estamos en el capítulo 10, hemos tenido algunos textos que han sido bastante interesantes, que hablan de cómo es que la iglesia debe actuar, cómo debemos recibir, cómo debemos dar, pero ahora Pablo habla desde el ejemplo con estos dos versículos. Permítanme leerlos y dice, Pablo defiende su ministerio, desde ahí arrancamos. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Hay alguna amenaza aquí de parte de Pablo? Yo creo que no. Pablo indica desde el inicio, ¿no? Y hace una súplica a los corintios. Pablo hace un cambio de carácter. Vemos en los capítulos anteriores la autoridad con la que se refería Pablo, pero dice, ¿no? Y habla por la mansedumbre y ternura de Cristo. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, ¿no? Eh, lo primero que dice Pablo es un ruego, ¿no? Y lo que les mencionaba, Pablo introduce este capítulo con un cambio de actitud, con un cambio de carácter, con eh, inclinándose o descansando en la mansedumbre y ternura de Cristo. Sabemos que Cristo pasó y padeció por mucha humillación, insultos, golpes, y aún así se mantuvo manso, ¿no? Manso y humilde. Y dice que cuando él termina ya sus instrucciones y consejos, él resume su argumento relacionado con los falsos apóstoles, quienes habían obtenido una considerable influencia a pesar al presentar a Pablo como despreciable tanto en su persona como en su ministerio y su influencia. Quería leer esto que había encontrado, que me parecía muy interesante, porque Pablo empieza a hacer una colecta, Pablo empieza a enviar a otras personas y la gente empieza a hablar, ¿no? Cuando alguien está sirviendo, siempre hay gente que va a estar alrededor, que puede estar haciendo malos comentarios, pueda
a pesar de la transparencia que mostraba Pablo en el envío de sus discípulos, o en las colectas que se hacían y cuando se hablaba de las ofrendas, había mucha transparencia, pero siempre había gente que estaba hablando de más, ¿no? Entonces eh, dice, más ausente soy usado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Él pide por la iglesia, por sabiduría para la iglesia que lo va a recibir. Eh, los corintios criticaban a Pablo como si fuera un perro que ladraba fuerte, pero que al momento, cuando ya estaba cerca, era como que no, mira cómo Pablo se retracta. Entonces había mucha burla, mucho mal comentario sobre lo que estaba haciendo Pablo. Pero ¿cómo es que esta misma persona, Pablo, tenía un carácter ambivalente, por así decirlo? Por un lado era manso, pero por otro era súper osado. ¿Esto es contradictorio? Yo creo que no, yo creo que este es un complemento. Nosotros tenemos que ser firmes, ¿no? En lo que hacemos, tenemos que tener convicción en las cosas que decimos, en nuestra forma de pensar, siempre cuando sea conforme a la voluntad del Señor y a lo que dice su palabra. Si estás en contra, simplemente te estás equivocando y estás siendo terco. Pero si vas en la misma corriente de la palabra del Señor, tenemos que ser firmes en lo que decimos. Muchas veces cuando nosotros vayamos a presentar el Evangelio va a haber muchísimo rechazo, ¿no? Va a haber muchísima negativa y nos van a tratar mal y lo podemos ver quizá en las salidas misioneras o cuando a algún familiar le estamos compartiendo el Evangelio y a veces hasta se burlan, te quieren tumbar o simplemente te quieren silenciar, pero hay que tener un carácter firme delante del Señor para poder seguir con la misión que Él nos ha encomendado, ¿no? Y Pablo espera que los corintios cambien su actitud hacia Él y lo vean realmente como un apóstol que viene a servir, ¿no? Para que Pablo pueda acercarse a ellos con gentileza y dice que no con severidad. Lo podemos ver, lo podemos entender como una amenaza, como cuando papá viene o mamá viene y te dice, oye, ¿sabes qué? No hagas que me levante, te estoy diciendo que hagas esto, no hagas que me levante porque si no, ya vas a ver la corrección. Es algo así, no es una amenaza, es como, hey, entiende, te estoy hablando, no esperes una corrección adicional, sino que tienes que obedecer, ¿no? Pablo era un líder y Pablo iba con esa autoridad a los corintios. Y dice que Pablo menciona sobre usar aquella osadía, ¿no? Contra algunos. Eso quiere decir que también habían comentarios divididos. Había mucha gente que sí honraba y respetaba el ministerio de Pablo, como también había gente que podía estar hablando, ¿no? Pablo va a defender su autoridad y lo vamos a ver en los versículos siguientes ya cuando les toque leer a ustedes, pero dice contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, ¿no? Y hay un texto adicional donde él menciona que nosotros podemos andar en la carne porque somos personas pecaminosas, pero no militamos según la carne, y eso tocará que ustedes lo lean, pero tenemos que hacer defensa también de nuestro testimonio. Nosotros como cristianos tenemos que guardar mucho de nuestro testimonio, porque va a haber mucha gente que va a querer hablar de nosotros. Ay, mira cómo siendo cristiano. Y eso que eres cristiano, no entiendo cómo actúas así. Y así, y muchos comentarios habidos y por haber sobre nuestra actitud o nuestro comportamiento. Seamos firmes, hablemos un solo idioma, mandemos un solo mensaje, con nuestras palabras, con nuestro carácter, con nuestro comportamiento, ¿sí? Donde hablemos de una sola forma, cómo es que nosotros somos siendo hijos de Dios. Sigamos el ejemplo de Pablo en este aspecto, ¿no? Mostremos firmeza cuando haya que mostrarla, pero andemos en mansedumbre y humildad, siempre guiados por el Señor. Estemos orando, tengamos un tiempo de oración ahora, oremos por nuestro carácter, por cómo es que debemos saber manejarlo para comentarios, para algunas referencias que van a dar de nosotros y cómo es que nosotros queremos que en adelante se vea nuestro testimonio. Oremos por nuestra iglesia, que sea una iglesia firme, que sea una iglesia de buen testimonio, y de la misma manera oremos por nuestro país, que seamos un país que honre al Señor. ¿Cómo se logra eso?
cuando nuestro país le conozca. ¿Cómo se logra eso? Yendo y compartiendo el Evangelio. Que tengas un excelente día y que tengas un excelente tiempo de meditación con el Señor. Bendiciones.